chicos y chicas de Aprende en Casa. Y ahí iniciamos con una nueva semana, una nueva experiencia de aprendizaje y con una nueva actividad. Pero antes de iniciar con esa actividad del día de hoy, voy a mandar unos saludos a Mateo Bustamante, Juliana Pacherres, a Rosa Mío, a Sayuri Pardo, a Vilder Sedano y Dayiro, también a Karim Palomino, que nos mira desde Lima, a Lucero Basilio, a Rubén Rodrigo, a Camila Valentina, a Ariana Madele, que nos miran desde Moquegua, a Yoner Sullón, a Damaris García, a Paloma Peralta, a Valera y Diana Quiroz, también a Armando y Michelle, que nos miran desde Talara, a Gina Curo desde Juliaca, a Araceli Chapoyán desde Lambayeque. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana con todos sus familiares, divirtiéndose, haciendo lo que más quieren. Ahora sí, empecemos con esta actividad. Y nuestra actividad del día de hoy es: elaboramos la superficie de un panel utilizando figuras geométricas. Nuestra meta el día de hoy va a ser diseñar y construir superficies de paneles utilizando figuras geométricas. Lo que tenemos que lograr en el desarrollo de nuestra actividad va a ser representar superficies de paneles usando papeles de uso de forma cuadrada y triangular. También vamos a descomponer las superficies de los paneles en las figuras que las componen. Vamos a calcular el área de la superficie de los paneles y vamos a explicar el procedimiento que realizamos para calcular el área de cada superficie. Ahora sí, vamos a empezar leyendo el siguiente problema. Y dice así: Lucía y Daniel son estudiantes de sexto grado. Ambos elaboraron paneles para presentar sus producciones en una feria. Construyeron las superficies utilizando cuadrados y triángulos de cartón. Observa sus diseños. Ahí tenemos el panel de Lucía y el panel de Daniel. Ya, ahí tenemos los paneles que ellos elaboraron. Y nos dice: si el lado de cada cuadrado mide 20 centímetros y el área de cada triángulo mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente, responde: ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel? ¿Y cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar la superficie de su panel? A ver, vamos a sacar primero los datos de este problema. Y vamos a sacar los datos y nos dice: si el lado de cada cuadrado mide 20 centímetros, a ver, este cuadradito que tenemos acá va a representar la forma de cada cuadradito de este panel. Por ejemplo, si vemos acá hay un cuadrado, acá también tenemos cuadrados. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que cada cuadradito que tenemos acá, su lado va a medir 20 centímetros. Entonces, ¿qué es un lado? Este es un lado. Entonces, cada lado, por ejemplo, este lado mide 20 centímetros. Este lado acá, 20 centímetros. Este, 20 centímetros y 20 centímetros. Solo nos dice cuánto mide cada lado. No tenemos el área. Pero, sin embargo, nos dice el área de cada triángulo mide 173 centímetros cuadrados. Entonces, cada triángulo que ahí tenemos en la figura va a medir ¿cuál va a ser el área? El área va a ser 173 centímetros cuadrados. Ahora sí, vamos a responder unas preguntas para después nosotros poder resolver este problema. Y las preguntas son: ¿qué nos pide resolver el problema? El problema nos pide resolver cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel y cuántos centímetros cuadrados utilizó de cartón Daniel para elaborar la superficie de su panel. La siguiente pregunta es: ¿cómo representarían los datos del problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? Lo representaría con figuras geométricas porque necesito figuras exactas con medidas exactas. Ahora nos preguntan: ¿con qué materiales? Con los materiales que son cartones, con hojas, con plantillas de figuras. Nos preguntan: ¿cómo resolvería ese problema? Lo resolvería hallando el área del cuadrado, también contando cuántos cuadraditos y triángulos hay en cada figura y multiplicando el área por la cantidad de triángulos y cuadrados. Y finalmente, sumando todos los resultados para hallar la superficie de cada panel. Ahora sí, vamos a resolver el problema, ¿no? Con nosotros mismos, como lo sabemos resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo hice para hallar cuánto es la superficie total del panel de Lucía fue contar cuántos cuadraditos de color rojo hay. Entonces, contando los cuadraditos, hay 30. Vamos sumando todos. Entonces, seguimos contando. ¿Y cuántos triángulos amarillos hay? Hay 10. También vamos a hallar cuántos triángulos rojos hay y hay 60. Ahora, nosotros vamos a hallar cuánto es el área del cuadrado y vamos a sumar. Vamos a recordar cuál es el área del cuadrado. Y el área del cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es lado por lado? Vamos a multiplicar. ¿Cuánto medía el lado? Medía 20 centímetros. Entonces lo vamos a multiplicar por 20.
20 por 20 es 400. Ahora sí que ya sabemos el área del cuadrado, vamos a empezar a hallar cuánto es la superficie total. Entonces vamos a multiplicar 30 cuadraditos rojos por 40, que es el área del cuadrado. Lo multiplicamos y es 12.000. Ahora nosotros vamos a sumar también el área del triángulo, que es 173 por 10, por los 10 triángulos amarillos. Y nos sale 1730. Vamos a multiplicar también el área del triángulo por 60, que son los 60 triángulos rojos. Y lo multiplicamos y nos sale 10.380. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar la superficie total del panel de Lucía? Vamos a sumar todos estos resultados. Y nos sale 24.110 centímetros cuadrados. Hacemos lo mismo con el siguiente. Vamos a sumar cuántos cuadraditos celestes hay, cuántos triángulos celestes hay, cuántos triángulos azules hay y cuántos cuadrados verdes hay. Lo vamos a multiplicar por sus áreas, y los resultados que obtengamos los vamos a sumar, y así vamos a hallar la superficie total. Nosotros vamos a hacer esto, ¿no? Ahora nos dice, muy bien, resolviste el problema. Ahora realiza el proceso de resolución que te sugerimos a comparación, y lo vamos a comparar con el proceso que hemos nosotros realizado. Ahora, nos dice, primero, traza y recorta en hojas de reuso un cuadrado y un triángulo que representan a un cuadrado y un triángulo de los diseños de Lucía y Daniel. Considera como referencia las figuras del anexo, que son las plantillas de figuras geométricas para construir superficies de paneles que se encuentran en la sección de recursos de esta plataforma. Ahí tenemos las plantillas, ¿no? Para poder construir, para poder trazar y recortar, ¿no? Y poder nosotros representar los diseños de Lucía y Daniel, ¿no? Nos dice segundo, vamos a calcular el área del cuadrado. Recuerda que es igual al producto del lado por el lado. Así, mira, acá tenemos el cuadrado y acá tenemos que cada lado mide 20 centímetros. Y nos dice, observa que el lado del cuadrado mide 20 centímetros. Entonces, ¿cuál era el área del cuadrado? Era lado por lado. Entonces, el área del cuadrado lo vamos a repasar. ¿Cuánto medía un lado? Medía 20 centímetros por 20 centímetros. Entonces, multiplicamos 20 por 20 y el área del cuadrado es 400 centímetros cuadrados. Entonces, el área del cuadrado mide 400 centímetros cuadrados. Y nos dice, genial. Ahora conoces el área de las figuras que componen las superficies de los dos paneles. Área del triángulo, que es 173 centímetros cuadrados aproximadamente. Y el área del cuadrado, que es 400 centímetros cuadrados aproximadamente. Entonces nos dice, tercero, representa los diseños de las superficies de los paneles de Lucía y Daniel con papel de reuso en forma de cuadrados y triángulos, coloreados de acuerdo a cada diseño. Entonces, acá ya hemos recortado, hemos trazado, ¿no?, las figuras que tenemos acá en los paneles. Ahora vamos a pintarlos de acuerdo a los diseños que vamos a hacer. Por ejemplo, acá tenemos los colores del panel de Lucía, que son rojo y amarillo. También tenemos un cuadrado rojo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo las figuritas de Lucía una por una, ¿no? Ahí los tenemos. Ahora también estamos viendo lo mismo con el panel de Daniel. Ahí tenemos las figuritas de Daniel, ¿no?, que las podemos visualizar. Ahora el niño nos dice, recorta la cantidad de cuadros y triángulos suficientes para representar los diseños de las superficies de los paneles de Lucía y Daniel. Cuarto, copia y completa en tu cuaderno en una hoja de reuso la siguiente tabla. Ten en cuenta la cantidad de cuadrados y triángulos de cada diseño. Entonces mira, acá tenemos los estudiantes, que son Lucía y Daniel. Tenemos las figuras del panel de Lucía y del panel de Daniel, y tenemos las cantidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar cuántos cuadraditos rojos hay en el panel de Lucía. Entonces, como ya hemos contado al principio, para poder resolver el problema, hay 30 cuadraditos rojos en el panel de Lucía. Ahora, ¿cuántos triángulos amarillos hay en el panel de Lucía? Hay 10 triángulos amarillos. ¿Cuántos triángulos rojos hay? Hay 60. Ahora vamos a hallar para el panel de Daniel. Entonces, ¿cuántos cuadraditos verdes hay en el panel de Daniel? Nosotros los contamos y tenemos 11 cuadraditos. En los cuadraditos celestes, ¿cuántos hay? Hay 12. En los triángulos azules hay 60 y en los triángulos celestes hay 24. Ahora nos dice quinto, elige la operación que nos permita dar respuesta, que nos permita hallar la respuesta a la primera pregunta del problema, y es, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel?
Luego explica por qué la elegimos y resuélvela en tu cuaderno. Entonces vamos a elegir la operación. Y mira, vamos a fijarnos y vamos a darnos cuenta para poder elegir. Entonces, mira, vamos a ir con los datos y vamos a ver. Vamos a hallar, primero, como lo hicimos al principio, vamos a ir cuántos cuadraditos hay en total, cuántos cuadraditos rojos hay, y lo vamos a multiplicar por su área, que vendría a ser 400. Entonces, mira, 30 por 400 acá está. En cambio, en el otro no tenemos eso. Sigamos. Más, porque vamos a tener que sumar todos los resultados, todas las multiplicaciones que vamos a hacer para hallar el área de la superficie del panel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos también a multiplicar 10, que vendría a ser la cantidad de triángulos amarillos, por su superficie, por su área, que es 173 centímetros cuadrados. Entonces ahí también tenemos esa operación. También vamos a multiplicar 60, que es la cantidad de triángulos rojos, por 173, que es el área de los triángulos. Y ahí lo tenemos. Entonces vamos a marcar que esta es la operación que vamos a tener que hacer para dar respuesta a esta pregunta. No, ya la dijimos por qué. Vamos a explicar por qué la elegimos. ¿Por qué? Porque acá tenemos todos los datos que tenemos en el problema. En cambio en la otra, mira, si abrimos bien los ojitos y comparamos con lo de Daniel, acá están los datos de Daniel. Y no buscamos hacer lo de Daniel, sino lo de Lucía. Nos dice, sexto, elige la operación que nos permita hallar la respuesta a la segunda pregunta del problema. Ahora sí vamos a ver lo de Daniel. Y la pregunta es, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar la superficie de su panel? Luego explica por qué la elegiste y resuelve en tu cuaderno. Entonces ahora sí vamos a ver lo de Daniel. ¿Y cuánto era lo de Daniel? Entonces era multiplicar 11, que era la cantidad de cuadraditos verdes, por el área, que es 400. Entonces acá también tenemos eso. Ahora también vamos a multiplicar 12, que es la cantidad de cuadraditos celestes que hay, por su área, que es 12 por 400. Vamos a multiplicar 60 por 173 y vamos también a multiplicar 24 por 173, que es su área. Lo multiplicamos y de todos estos resultados vamos a hallar y los vamos a sumar. Entonces esta vendría a ser la operación que vamos a hacer, porque acá tenemos los datos que tenemos acá. Acá tenemos los datos del panel de Daniel. Por eso elegimos esta operación. Finalmente, vamos a dar respuesta a las preguntas del problema. Y son, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel? Lucía utilizó, ¿qué tendríamos que hacer allí? Tendríamos que resolver las operaciones que hemos elegido anteriormente y de ahí vamos a sacar. Entonces, Lucía utilizó 24.110 centímetros cuadrados de cartón para elaborar la superficie de su panel. La siguiente pregunta es, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar la superficie de su panel? Daniel utilizó 23.732 centímetros cuadrados de cartón para elaborar la superficie de su panel. Ten en cuenta que podemos usar diferentes figuras geométricas, o sea, cuadrados, rectángulos, triángulos, entre otros, organizadas de manera creativa para diseñar y construir diversas superficies. Esa es la razón por la cual estamos desarrollando estos problemas, para nosotros poder construir una superficie, un panel. Y acá tenemos algunas preguntas por las cuales vamos a reflexionar y son, ¿qué procedimientos realizamos para resolver el problema? Entonces, nosotros primero observamos los paneles de Lucía y Daniel, después representamos los paneles, calculamos el área del cuadrado, completamos una tabla, elegimos una operación para dar respuesta a la pregunta del problema y dimos respuesta a la pregunta del problema. La siguiente pregunta es, ¿cuál de los procedimientos podrías mejorar? ¿Cómo? ¿En qué procedimientos que hemos realizado podríamos mejorar? Puedo mejorar en completar la tabla. ¿Cómo lo harías? Lo haría contando bien las figuras de los paneles. Nos dice, ¿por qué es importante saber construir la superficie de un panel? ¿Por qué es importante saber este tema? Porque nos ayuda a saber el espacio que va a ocupar cada figura, ya sea en nuestra pared, porque nosotros al momento de tener nuestras hojas y de pegar nuestros trabajos, estamos también haciendo esto. Y nos dice, ¿para qué servirán los paneles? ¿Para qué servirán? Sirven para exhibir figuras, imágenes, entre otros. Y nos dice, ¿solo podemos utilizar cuadrados, rectángulos y triángulos para elaborar la superficie de un panel? No. Ahora nos dice, ¿qué otras formas geométricas podríamos utilizar para elaborar un panel? Yo puedo usar pentágonos, trapecios, rombos, octágonos también, entre otros. Puede ser cualquier figura que tenga los lados definidos. Entonces,
nosotros también vamos a seguir aprendiendo y vamos a resolver el siguiente problema. Y el siguiente problema nos dice: Elena y Javier son estudiantes de sexto grado y también elaboraron las superficies de sus paneles utilizando cuadrados y triángulos de cartón. Observa sus diseños. Acá tenemos el panel de Elena y el panel de Javier. Si el lado de cada cuadrado mide 20 centímetros y el área de cada triángulo mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente, responde: ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Elena para elaborar la superficie de su panel? ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Javier para elaborar la superficie de su panel? Si nos damos cuenta, este problema es igual al anterior, por lo cual vamos a primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el área del cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver cuánto medía el lado. 20 centímetros. Entonces, ¿cuál era el área del cuadrado? Era lado por lado. Reemplazamos lado por lado. ¿Y cuánto mide un lado? Mide 20 centímetros. 20 centímetros por 20 centímetros es 400. Entonces, el área del cuadrado es 400 centímetros cuadrados, ¿no? Y ahí lo tenemos. Segundo, vamos a completar la siguiente tabla, ¿no? Y ahí lo tenemos, como hicimos en el problema anterior. Y acá tenemos los estudiantes que son Elena y Javier. Y acá tenemos las figuras que son del panel de Elena y del panel de Javier. Y las cantidades. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá vamos a ir al panel de Elena. Y vamos a fijarnos. Acá vamos a ver cuántos cuadraditos rojos hay. Y en el panel de Elena hay 17 cuadraditos rojos. ¿Cuántos triángulos azules? Triángulos azules hay 30. ¿Cuántos triángulos blancos? En los cuadros blancos vamos a contar y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces son 10 triángulos blancos. Ahora acá vamos a ir al diseño del panel de Javier y vamos a ver cuántos cuadraditos amarillos hay. Entonces vamos a contarlos y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, ¿cuántos hay? Hay 20 cuadraditos amarillos. Ahora vamos a contar cuántos triángulos azules hay. Entonces, nosotros contamos cuántos triángulos azules hay. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Y hay 36 cuadraditos azules. Entonces nos dice tercero, vamos a elegir una operación que nos permita responder a la pregunta del problema y es: ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Elena para elaborar la superficie de su panel? Entonces, vamos a ver cuáles son los datos de Elena y vamos a multiplicar 17 por 400, que es el área de cada cuadrado. Vamos también a multiplicar 30 por 173 centímetros cuadrados, que es el área de cada triángulo. Y vamos a hacer lo mismo con 10 por 173 centímetros cuadrados. Entonces sería esta operación que la hemos elegido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hallando el área del panel de Elena, no del Javier, ¿no? Y cuarto, elige la operación que permite hallar la respuesta a la segunda pregunta del problema. Y es: ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Javier para elaborar la superficie de su panel? Luego explica por qué la elegiste y la vamos a resolver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hallar, para poder dar respuesta a esta pregunta? Tendríamos que multiplicar 20 por 400 más 36 por 173. Finalmente vamos a responder a las preguntas del problema y las preguntas son: ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Elena para elaborar la superficie de su panel? Elena utilizó 13.120 centímetros cuadrados de cartón para elaborar la superficie de su panel. También nos dice: ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Javier para elaborar la superficie de su panel? Javier utilizó 14.228 centímetros cuadrados de cartón para elaborar la superficie de su panel. Ahora, acá nos dice: ha llegado el momento de que nosotros elaboremos creativamente nuestro panel, donde nosotros vamos a publicar nuestros productos. Entonces acá tenemos los materiales que vamos a utilizar y tenemos el procedimiento que vamos a hacer para nosotros elaborar la superficie de nuestro panel. A continuación vamos a evaluar nuestros aprendizajes y son: criterios. Representé superficies de paneles usando papel de reuso de forma cuadrada y triangular.
Sí lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos con las plantillas y formando los paneles de los niños. Ahora nos dice, descompuse las superficies de los paneles en las figuras que las componen. Sí lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos cortando cada figura de acuerdo a la cantidad de cada panel. Dice, calculé el área de la superficie de los paneles. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos multiplicando. Expliqué el procedimiento que realicé para calcular el área de cada superficie. Lo hicimos explicando el por qué se realiza cada operación para llegar al resultado final. Y acá tenemos un reto diferente que lo vamos a desarrollar y vamos a ir a nuestra ficha. Y vamos a desarrollar nuestra ficha. Y para desarrollar vamos a leer el siguiente problema y es: María pintará una pieza de madera formada por 3 cuadrados unidos. Acá tenemos los 3 cuadrados unidos que va a pintar María. Acá también tenemos las medidas. Por ejemplo, de este cuadrado son medidas 35. Este lado mide 35. Este lado del cuadrado amarillo mide 25 centímetros y este cuadradito azul mide 15 centímetros su lado. Y nos preguntan, ¿cuál será el área total de la pieza de madera que pintará María? Vamos a responder las siguientes preguntas y son: ¿cuántos cuadrados tiene que pintar María? María pintará 3 cuadrados. ¿Cuánto mide el lado de cada cuadrado? Miden 25, 35 y 15. ¿Qué nos pide responder en el problema? Nos pide responder cuál será el área total que pintará María. Nuestro primero representa los 3 cuadrados en un papel cuadriculado. Considera que el lado de cada cuadradito del papel mide 1 centímetro. Entonces acá ya lo representé. Y recordemos que cuando se trata de un cuadrado, todos los lados van a tener que medir igual. O sea, que si este lado mide 25 centímetros, este lado tendrá que medir 25 centímetros. Este lado también va a medir 25 centímetros y este igual. Entonces, si acá nos dice que este lado mide 35, también este va a medir 35, 35 y 35 y va a ser lo mismo para el cuadrado chiquito. Entonces, segundo, completa estas operaciones. Nos dice área del cuadrado amarillo, lado por lado. Vamos a hallar el área. Área del cuadrado amarillo es ¿cuánto mide? El lado del cuadrado amarillo mide 25 centímetros por 25 centímetros. Entonces multiplicamos esto y nos sale 625 centímetros cuadrados y eso vendría a ser el área del cuadrado amarillo. Ahora también tenemos el área del cuadrado rojo. ¿Y cuánto mide cada lado? Mide 35. Entonces multiplicamos 35 por 35 va a ser igual a 1225 centímetros cuadrados. Y 1225 centímetros cuadrados es el área del cuadrado rojo. También tenemos el área del cuadrado azul. ¿Y cuánto mide cada lado del cuadrado azul? 15 centímetros. Entonces 15 por 15 es 225 centímetros cuadrados. Y 225 centímetros cuadrados es el área del cuadrado azul. Tercero, calcula el área total de la pieza de madera que pintará María. Entonces acá tenemos el área total de esta pieza. Y acá tenemos el área del cuadrado amarillo, el área del cuadrado rojo, más el área del cuadrado azul, que va a ser igual al área total de la pieza de madera. Entonces, ¿cuánto era el área del cuadrado amarillo? Era 625 centímetros cuadrados. Más el área del cuadrado rojo, que es 1225, más 225 centímetros cuadrados, que es el área del cuadrado azul. Entonces sumamos todo esto y es 2075 centímetros cuadrados y eso vendría a ser el área total de la pieza de madera que pintará María. Entonces vamos a responder a la siguiente pregunta y es: ¿cuál será el área total de la pieza de madera que pintará María? El área total de la pieza de madera que pintará María será 2075 centímetros cuadrados. Tenemos también otro reto y dice: Germán pintará una pieza de madera formada por 2 cuadrados unidos. Observa, acá tenemos 2 cuadrados unidos y acá tenemos el lado del cuadrado amarillo que es 10 centímetros y del lado del cuadrado rojo es 20 centímetros. Y nos preguntan, ¿cuál será el área total de la pieza de madera que pintará Germán? Entonces, como acá en el primer paso nos dice que representemos, acá representamos estos 2 cuadraditos unidos. Después vamos a completar las siguientes operaciones y vamos a hallar cuánto es el área del cuadradito amarillo. Entonces, el área es 10 por 10, ¿no? Ya que es lado al cuadrado. Entonces, lado por lado. Recuerda que como es un cuadrado, cada lado va a medir igual. Entonces, 10 por 10 es 100 centímetros cuadrados. Entonces, esa vendría a ser el área del cuadrado amarillo. Ahora vamos a hallar el área del cuadrado rojo. Entonces, vamos a multiplicar 20 centímetros por 20 centímetros. Entonces, el área del cuadrado rojo será 400 centímetros cuadrados.
Ahora vamos a calcular el área total de la pieza de madera que pintará Germán. El área total de la pieza es igual al área del cuadrado amarillo más el área del cuadrado rojo. Entonces reemplazamos los datos. ¿Y cuánto era el área del cuadrado amarillo? Era 100 centímetros cuadrados más 400 centímetros cuadrados, que vendría a ser el área del cuadrado rojo. Entonces si sumamos esto es 500 centímetros cuadrados y eso vendría a ser el área total de la pieza de madera. Contestamos a la pregunta y es: ¿cuál será el área total de la pieza de madera que pintará Germán? El área total de la pieza de madera que pintará Germán será 500 centímetros cuadrados. Finalizando esta ficha, nos dice: mis avances sobre la resolución de problemas que implican áreas. Y nos preguntan: ¿qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré? ¿Qué sabíamos antes? Sabíamos cómo hallar áreas de figuras. ¿Qué sé ahora? Sabemos cómo hallar la superficie de un panel. ¿Cómo lo logré? Lo logramos realizando operaciones, ¿no? Que son sumas, restas, ¿no? Multiplicaciones. Y bueno, pues esto sería toda nuestra actividad del día de hoy. Nos vemos en la siguiente actividad de Aprende en Casa.